Amigos, ¿cómo están? Desde la Plaza Tupac Amaru, donde el 4 de noviembre se conmemoró el inicio de la gesta libertaria que inició Tupac Amaru II, les damos la cordial bienvenida a una nueva edición de su programa Patrimonio. 20 años difundiendo cultura. En esta edición conoceremos la primera Feria de la Memoria realizada en la comunidad de Hapu Quero. También les mostraremos la exposición fotográfica de Pierre Berger, un recorrido por el sur andino peruano de los años 40, y finalizamos con la presentación del libro de Brady Romero, Inca, el sagrado sendero del agua. Esto y mucho más en Patrimonio. Bienvenidos. La ciudad del Cusco ostenta importantes títulos honoríficos, como Cusco Capital Arqueológica de América, o Cusco Herencia Cultural del Mundo, y no olvidemos el más conocido, Cusco Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado así por la UNESCO el año de 1983. Pero lamentablemente estos títulos que ostenta el Cusco no son valorados por algunos peruanos y visitantes que en forma constante dañan nuestro patrimonio cultural realizando pintas y grafitis en muros incas, casonas coloniales y calles del centro histórico del Cusco. Estos atentados causan un daño irreversible a nuestros monumentos históricos y de valor artístico incalculable. No utilices las fachadas de los inmuebles como una pizarra. Los grafitis y las pintas están prohibidos. Atentar contra nuestro patrimonio cultural es un delito, según el Código Penal peruano y el Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco. Si vas a pintar la fachada de tu inmueble y cuentas con muros prehispánicos, no olvides cubrirlos con un plástico para evitar que la pintura salpique y dañes nuestro patrimonio cultural. Vecinos del Centro Histórico del Cusco, protejamos nuestro patrimonio cultural. No lo hagas por las sanciones o multas, hazlo por nuestro Cusco, su legado histórico e identidad cultural. Es un mensaje de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. En el siguiente informe conoceremos todos los detalles de la primera Feria de la Memoria realizada en la comunidad de Hapu Quero, un encuentro que reunió a más de 170 participantes en torno a la preservación cultural, organizado por la Subdirección de Interculturalidad de nuestra institución. Vamos con la nota. Con la participación activa de 170 personas, entre autoridades comunales, sabios y sabias, docentes y estudiantes, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, mediante la Subdirección de Interculturalidad, desarrolló con éxito la primera Feria de la Memoria en la comunidad de Hapu Quero, ubicada en el distrito y provincia de Paucartambo. El evento tuvo como propósito recopilar, identificar y fortalecer las expresiones culturales del acervo inmaterial de la comunidad Quero, promoviendo su vitalización, transmisión y difusión entre las nuevas generaciones en el marco del reconocimiento de la cultura y música Quero Incataqui como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura.
Durante la jornada realizada recientemente en la Casa Cultural de Hapu Quero, se generó un valioso intercambio intergeneracional de saberes ancestrales en torno a la artesanía tradicional quero, el uso de plantas medicinales, la diversidad de papa nativa, las herramientas tradicionales y la música quero Incataqui. El encuentro permitió reflexionar sobre la importancia de preservar las prácticas culturales, productivas y espirituales que fortalecen la armonía entre el ser humano, la Pachamama y los apus tutelares, guardianes del territorio quero. Esta primera feria de la memoria reafirma nuestro compromiso de trabajar junto a las comunidades originarias para proteger su legado. Los quero son portadores de una sabiduría viva que constituye la esencia del mundo andino y su cultura musical, hoy reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación, merece ser transmitida con orgullo a las nuevas generaciones. Este tipo de iniciativas fortalecen el diálogo intercultural y contribuyen a la continuidad de las prácticas culturales que nos conectan con nuestros orígenes. La Feria de la Memoria de Hapu Quero forma parte de las acciones permanentes que impulsa la Dirección de Cultura de Cusco para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial y la promoción de la diversidad cultural como base del desarrollo sostenible y la cohesión social. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Gobierno del Perú. El Perú es un hermoso país ante los ojos del mundo, valorado por sus diversas culturas y por su gente. Yo me pregunto, así como nos valoran por fuera, como país, ¿nos valoramos tal como somos? Veamos, el 25% de los peruanos discriminan por la vestimenta, el 19% por el color de piel y el 26% discrimina por la forma de hablar. Parece que en lugar de valorarnos, nos hemos dividido a causa del racismo. Un mal que nos lleva a negar nuestros orígenes, lastimando a miles de familias y a toda la sociedad. Pero ya no queremos seguir así. Queremos vivir en un Perú sin racismo, donde valoremos nuestras raíces, nuestras costumbres y nuestras formas de ver el mundo, respetándonos y aceptándonos tal como somos, sin importar nuestro color de piel, nuestra forma de vestir o la lengua que hablemos. Unámonos y hagamos que esto sea posible, reconociendo el problema, valorando lo que somos y promoviendo el respeto entre todas y todos. Solo así construiremos un país justo con igualdad de oportunidades. Perú sin racismo. Respeto para todos. El río Urubamba, antiguamente llamado Vilcamayu o río sagrado, fue eje principal de desarrollo de los incas después de la ciudad del Cusco. Este río fue trabajado y modificado por los incas, quienes construyeron escalonamientos interiores y muros laterales para evitar inundaciones, además de puentes colgantes, demostrando su avanzado conocimiento en ingeniería. En lo que hoy conocemos como el Valle Sagrado de los Incas, se construyeron algunos de los más grandes y sofisticados centros arquitectónicos y agrícolas de los incas. Este valle alberga monumentos de gran importancia, como Chinchero, Pisac, Huchuicosco, Moray y Ollantaytambo. Los incas construyeron sus palacios fuera de Cusco, en áreas que servían como residencias, templos, zonas de servicio, almacenes y extensas áreas agrícolas, con terrazas escalonadas para la experimentación y aclimatación de plantas, las cuales incluían usnus para la observación de los astros, relojes solares y zonas de control. Pisac fue construido por Pachacútec y toma su nombre de un ave local, la perdiz o pisaca en quechua. Este centro cuenta con una zona urbana, otra religiosa y una compleja red de terrazas agrícolas. El cementerio de Tancanamarca, situado en las laderas del cerro del mismo nombre, es posiblemente el más grande del Imperio Inca. Pisac se conecta con otras áreas agrícolas y pobladas mediante una red de caminos. Huchuicosco fue edificado por el Inca Huiracocha,
cuyo cuerpo fue custodiado allí tras su muerte. En la época inca, este lugar era conocido como Caxia Jaquijahuana, aunque en tiempos modernos se le llama Huchuicosco. El inca Huiracocha habitó en este lugar, se refugió allí durante la invasión chanca y finalmente falleció en este sitio. Huchuicosco tenía conexión directa mediante caminos con Pisac, Chinchero y Cusco. Chinchero fue construido por Túpac Inca Yupanqui y su edificación tomó aproximadamente 5 años. Situado en la ruta hacia Chinchaysuyu, en un punto estratégico para el ingreso al Valle Sagrado, este sitio estaba rodeado de apus sagrados y contaba con adoratorios, tronos, hornacinas y escalinatas. Tras la trágica muerte de Túpac Inca Yupanqui, Chinchero perdió su relevancia. Sin embargo, Manco Inca decidió incendiar el lugar para evitar que cayera en manos de los españoles. Ollantaytambo, también construido por Pachacútec, fue el principal centro de vigilancia hacia el Antisuyo, la entrada a la Amazonía. Este sitio cuenta con monumentales andenes, palacios, depósitos y áreas conectadas por puentes. Después, Ollantaytambo se convirtió en la residencia de Manco Inca durante su rebelión para reconquistar el imperio. Aquí Manco Inca aprendió a cabalgar, a usar armas de fuego y partió hacia Vilcabamba, el último bastión inca. El camino inca en el Valle Sagrado conducía a importantes sitios de peregrinación, como el mirador de Tantanmarca en Urubamba, con vistas a los apus Chicón y Pumahuanca, así como a las rutas que llevan a los nevados. Estos caminos, que incluyen altares y sitios sagrados, son importantes lugares de peregrinación. Paralelo al río existió un camino inca, que actualmente coincide con la carretera que usan los pobladores del Valle Sagrado. El río Vilcamayu, considerado sagrado en la cultura andina, refleja en sus aguas la Vía Láctea. Durante gran parte del año, esta alineación es considerada un momento sagrado. Y en la observación de este reflejo, los incas obtenían información sobre el clima y pronósticos para el año agrícola. El Cusco es poseedor de un vasto patrimonio cultural conformado por monumentos arqueológicos, históricos, artísticos y manifestaciones de cultura inmaterial. Somos herederos de una gran riqueza cultural que hace de Cusco un lugar único y diferente en el mundo. En la ciudad hay diferentes sitios y zonas arqueológicas que son protegidos por la Dirección de Cultura de Cusco. Algunos de estos sitios arqueológicos son Larapa y Patapata en el distrito de San Jerónimo. El sitio arqueológico de Larapa es un conjunto de andenes ubicado en la margen izquierda del río Guatanay en el distrito de San Jerónimo. La relevancia de este sitio arqueológico era la planificación para el aprovechamiento del suelo y del agua, que lo convertía en un lugar óptimo para la agricultura. Otro lugar muy importante era el sitio arqueológico de Patapata. Está conformado por un conjunto de andenerías y, según las investigaciones, era muy importante para la agricultura. Entre muchos, los sitios arqueológicos de Larapa y Patapata están declarados como Patrimonio Cultural de la Nación. Por lo tanto, no está permitido construir viviendas en este lugar. No te dejes sorprender. Antes de adquirir un predio o un terreno, infórmate en las oficinas de la Dirección de Cultura de Cusco. Defender y cuidar nuestro patrimonio cultural depende de todos nosotros. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Gracias a la Subdirección de Industrias Culturales y Artes, en la Casa de la Cultura de Acomoco se está realizando la exposición La seducción de la fotografía andina, Pierre Berger, fiestas y danzas en el país de los incas, un recorrido por las imágenes que realizó Berger en el sur andino peruano entre 1942 y 1946. Vamos a conocer esta interesante muestra. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco desarrolla una extraordinaria exposición fotográfica titulada La seducción de la fotografía andina, Pierre Berger, fiestas y danzas en el país de los incas.
La muestra se lleva a cabo en las instalaciones de la Casa Acomoco, donde el público puede apreciar imágenes en blanco y negro registradas por el fotógrafo francés durante una visita a los pueblos de Cusco y Puno en los años 1942 y 1943. Bueno, la exposición sobre el fotógrafo franco-brasileño Pierre Berger tiene diferentes iniciativas. Una fue primero a través de la tarea de fotografía de la Subdirección de Industrias Culturales. Entramos en contacto con algunos investigadores de la Universidad Mayor de San Marcos y de la Universidad de París, quienes venían haciendo un trabajo de investigación y a la vez venían haciendo una recopilación, una puesta en valor del archivo fotográfico de este señor, de Pierre Berger, en el Museo Nacional de la Cultura Peruana, que es dicho museo que tiene una gran cantidad de fotografías sobre Berger. Y es importante mencionar de que este fondo documental, esta colección fotográfica, se encuentra en el Perú porque fue a inicios de 1940, 41, 42, que el amauta Luis E. Valcárcel, cuando era director del Museo Nacional, lo contrató a Pierre Berger para que pueda hacer un registro etnográfico del sur andino peruano, especialmente Cusco y Puno. Por eso este museo es que hasta el día de hoy posee el archivo Berger en el Perú, el registro fotográfico que dejó Berger sobre el Perú. Pero su obra más conocida de Pierre Berger está en Salvador de Bahía, en Brasil, dado de que él posteriormente de su paso por el Perú va a migrar a Brasil y ahí se va a dedicar a hacer un trabajo etnográfico, sobre todo de las poblaciones afrodescendientes, ¿no? y que a partir de esos trabajos es el conocido mundialmente. No así el trabajo que ha hecho en el Perú. Por eso la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, a través de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes, consideró necesario, ¿no?, redescubrir este trabajo que había quedado en el olvido tras 8 décadas, ¿no?, que ya pasaron desde 1940, que ninguna institución pública o privada se ha dedicado a revalorar, investigar, rescatar el valor patrimonial de su archivo fotográfico. Por primera vez en el Perú es la DDC Cusco quien está organizando una exposición fotográfica sobre el legado que nos ha dejado Pierre Berger sobre el Perú. Durante estos 2 años, Pierre Berger, por encargo del Museo Nacional, que estaba dirigido por Luis E. Valcárcel, asumió la tarea de fotografiar las celebraciones rituales y actos festivos, ferias populares y expresiones del arte popular, todo ello para registrar y revalorar la identidad cultural andina que estaba en proceso de cambio por las migraciones, el crecimiento urbano acelerado y la modernización. La tarea del fotógrafo francés marcó un cambio fundamental en el registro fotográfico que hasta entonces se había generalizado en el país. Eran habituales y clásicas las fotografías de las llamadas ruinas arqueológicas que se difundían como elementos exóticos de un pasado incaico monumental. Esas impensables y enormes construcciones pétreas cautivaban a los habitantes locales y al mundo por su sobriedad, su fina arquitectura y su elevado nivel de desarrollo. En cambio, Berger dio un giro a esa tendencia, a esa corriente predominante, y enfocó su lente con una mirada etnográfica que permitía descubrir un mundo inmaterial rico y completamente distinto. Los entonces llamados indios dejaban de ser elementos complementarios y sustituibles en una imagen para asumir un protagonismo central. La fotografía permitió descubrir que esos indios eran poseedores de una rica y extraordinaria cultura viva, expresada en costumbres, tradiciones, creencias, religiosidad, mitos y leyendas desconocidas para el mundo exterior. La exposición fotográfica de Pierre Berger está estructurada en 6 secciones temáticas, partiendo por los retratos del Perú, el mundo festivo y religioso, los escenarios andinos, los mercados y las ferias, el arte y saberes tradicionales y más allá del mundo andino. Estas imágenes permiten capturar la capacidad creativa de los artistas populares,
como la producción artesanal de pucará, los pendones de las picanterías pintados sobre hojalata y las lápidas de los cementerios. Las multitudinarias procesiones, las máscaras de los danzantes, los vestuarios de los danzarines, el indio en el paisaje urbano, los comercios citadinos y otros momentos inmortalizados por el lente de Berger demostraban el vasto patrimonio inmaterial que estaba vivo y latente, no solo en la conciencia y en la vida cotidiana de los indios, sino en los pueblos y comunidades andinas de Cusco y Puno. La seducción de la fotografía andina, Pierre Berger, Fiestas y danzas en el país de los incas, es una exposición que todos los cusqueños deberían apreciar. Está vigente hasta fines del presente mes de noviembre y tenemos la ocasión de seguir conociendo el mundo andino en su riqueza cultural inmaterial. Están todos ustedes invitados. ¿Vives cerca de una quebrada o al borde de un río? Este año se esperan lluvias fuertes y los desbordes de ríos y huaicos llegan sin aviso. No pongas tu vida en riesgo. Por eso, organízate con tu comunidad y protege a tu familia identificando rutas de evacuación y zonas seguras. Refuerza techos y limpia las canaletas y acequias. Ten lista tu mochila para emergencias. No te acerques a orilla de ríos y no cruces por zonas inundadas o cauces que hayan aumentado su caudal. Ante las lluvias, estamos atendiendo. ¡Súmate! Para todos los peruanos, y en particular para los cusqueños, es un privilegio contar con un monumento que, como muy pocos sitios del patrimonio mundial, pueden exhibir una autenticidad tan impresionante como la Yacta Inca de Machu Picchu. No hay especialista o visitante alguno que no quede conmovido y absorto al contemplar esta obra maestra de la arquitectura e ingeniería universal y que no reconozca y destaque la esmerada conservación de sus estructuras y paisajes. Desde 1912 a la fecha, la Yacta Inca de Machu Picchu mantiene su originalidad, autenticidad, su valor excepcional como patrimonio cultural y natural. Esto se debe al tesón y trabajo permanente de los vigilantes, conservadores, técnicos y profesionales de la Yacta Inca de Machu Picchu. Gracias a ese trabajo, se evidencia la autenticidad y calidad de conservación de la Yacta Inca de Machu Picchu, admirada y reconocida a nivel mundial. Visita la Yacta Inca de Machu Picchu, asómbrate con la sabiduría ancestral y disfruta de una experiencia inolvidable. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Finalmente, hoy en Patrimonio conoceremos Inca, el sagrado sendero del agua, el más reciente libro del escritor y artista Brady Romero, una obra que nos invita a recorrer el universo donde el conocimiento ancestral se entrelaza con una mirada contemporánea. Vamos con la nota. En el Cusco, núcleo del Tahuantinsuyo, donde las piedras aún susurran los secretos del tiempo, surge una obra que nos invita a redescubrir la esencia del mundo andino. Inca, el sagrado sendero del agua, del escritor y artista Brady Romero, nos revela la sabiduría ancestral del Tahuantinsuyo a través del arte, el mito y la poesía. Acompáñanos en Patrimonio y descubre junto a Brady Romero los secretos del agua sagrada y del alma viva del Inca. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Brady Romero Ricalde, soy editor, ilustrador, pintor y ahora estoy estrenándome como escritor. Traigo el libro Inca, el sagrado sendero del agua. Es una colección de ensayos breves, ensayos literarios breves,
que hablan sobre la cosmovisión andina. Está dividido en 12 capítulos, cada capítulo tiene 8 o 7 subcapítulos, cada capítulo habla sobre metales, fauna, flora, arquitectura, astronomía inca, mitos, historia, leyendas, y cada capítulo también está acompañado con ilustraciones que ayudan o amplían a tener una lectura mucho más entretenida, mucho más dinámica. Son dibujos completamente originales que los he creado exactamente para este libro. También viene un mapa, viene adosado un mapa. Y hay un agradecimiento desde los campesinos que tienen contacto con la tierra, con el agua, hasta los académicos, los estudiosos y aquellos que aman esta cultura, la cultura cusqueña, y nos dan datos, ya sea en libros, artículos, estudiosos también de otras ciudades. Es curioso, encontré muchos datos que han trabajado desde la parte de Chile, en Argentina, Bolivia. Este trabajo no se hubiese hecho posible sin tener acceso a todos estos datos. Y un tema que me ayudó mucho fue contar con la Biblioteca Municipal del Cusco. Ese es un espacio en el que he trabajado. El 90% de la redacción de este libro lo he hecho dentro de las instalaciones de la biblioteca. Uno de los planteamientos dentro del libro, uno de los ensayos, es sobre el decir que correctamente debería aplicarse la palabra civilización inca o cultura inca, dado que es como se menciona también en las otras culturas, ¿no? Se dice cultura griega, cultura romana, cultura egipcia, pero no se dice la cultura de los césares, ¿no? En este caso debería aplicarse la cultura cusqueña y la civilización cusqueña, porque el Inca es una entidad aparte, era una entidad que dirigía al Tahuantinsuyo. No todos en el Tahuantinsuyo podían llamarse incas. Inca no era un niño, una mujer o un anciano. Inca era solamente el jefe, el líder, el que conducía los destinos del Tahuantinsuyo, ¿no? Y por correspondencia debería decirse cultura cusqueña o civilización cusqueña. Ese es un tema que lo planteo ahí. Es un ensayo que lo desarrollo con datos de crónicas, el por qué debería considerarse ese tema. Otro tema también que toco es sobre la chacana, de por qué esta figura escalonada no le corresponde ni por temas de lenguaje que se le diga chacana, ¿no? Ahí planteo también qué es lo que realmente es una chacana. Se trata de astronomía, de astronomía inca, que es una chacana, la Hatun Chacana, con datos también de cronistas, sobre todo de Juan Pachacute Salcamaigua, que es el primero que escribe, ¿no? La Hatun Chacana, que es una constelación. Pero no le corresponde a esta figura escalonada. Es un ensayo que planteo también ahí de por qué no debería aplicarse esa palabra para esta figura. Entre otros temas, reviso temas poco usuales como la Mascaypacha. ¿Qué pasó con la última Mascaypacha? ¿Por qué no tenemos ningún rastro arqueológico de la Mascaypacha? ¿Qué sucedió con la última Mascaypacha? ¿Cómo terminó? ¿Qué es lo que significó realmente la ciudad del Cusco? Estaba arquitectónicamente diseñada para el culto al agua, era un templo dedicado al agua. También hay unos ensayos donde utilizo mucha literatura para plantear cómo pudo haber sido la conquista de los cusqueños sobre los chancas.
y cómo se ponen los mitos de Chañangoricoca, los Pururaucas, ¿no? estos dioses de piedra, y ahí planteo con un poco de ficción, poesía, historia, qué es lo que pudo haber sucedido realmente. Hablo sobre la quina, el árbol de la quina, que es el árbol más famoso pero el menos conocido en nuestro país. Muchos no lo han visto, no saben dónde está, cuál es su historia, dónde la producen más, y cómo ha quedado en el escudo nacional, pero muchos nunca lo hemos visto, ¿no? Nunca hemos tenido cercanía a una quina, y mucha gente la confunde incluso con la quinoa. Y en los gráficos planteo nuevas formas de dibujar a dioses como el Alamaru, que planteo que es un estado del agua, no es una serpiente con alas y cabeza de llamas, es más bien un estado del agua el Amaru, ¿no? Y ahí también recopilo algunos mitos y por qué debería dibujarse de otra manera y no como se suele hacer. Bueno, el libro ahora está en las librerías oficiales y las librerías pequeñas, las librerías independientes. En Cusco está en Génesis, en SBS y en Crisol. Perú también están distribuidas en todas las librerías de Crisol y SBS. En Lima están en Heraldos, en Vallejo, en varias librerías las pueden encontrar. Amigos, muchas gracias por su sintonía. Esto fue todo en Patrimonio. Los esperamos el próximo sábado con más información cultural. No olviden cuidar y proteger nuestro valioso patrimonio cultural. Hasta la próxima.